Vamos a recordar cuáles son los destinos de la glucosa, ¿ya? Nosotros vimos hace un par de semanas que la glucosa es una molécula energética que tiene una vía de oxidación que es la glicólisis, ¿ya? La glucosa, cuando ingresa a las células, lo primero que sucede es que se oxida. La glucosa se oxida. Y recordemos que una glucosa, una molécula de glucosa que tiene 6 carbonos en total, se convierte en 2 moléculas de piruvato y cada piruvato tenía 3 carbonos, ¿ya? Entonces, la glucosa a nivel celular, la primera vía metabólica que sufre es oxidación. Y ese proceso, recuerden que se llama glicólisis, un proceso citosólico, 10 reacciones, ¿ya? En donde la glucosa de 6 carbonos se convierte en 2 moléculas de piruvato de 3 carbonos cada una, ¿ya? Ahora, existe otra vía de oxidación, hay otra vía de oxidación para la glucosa. La vía de oxidación es una vía que se conoce como alternativa, ¿ya? Es una vía alternativa, y esta vía es la vía de las pentosas fosfato, ¿ya? Esta vía de oxidación es la vía de las pentosas fosfato, ¿ya? En esta vía, la glucosa también se oxida, también lo hace por un proceso citosólico, ¿ya? También lo hacemos por un proceso citosólico, y en esta vía la glucosa, ¿ya?, se convierte en una molécula llamada ribosa 5-fosfato. Entonces, de nuevo, vamos a tener la glucosa de 6 carbonos y lo vamos a convertir en una ribosa, pero la ribosa es de 5 carbonos. Entonces, una glucosa se convierte en una ribosa de 5 carbonos. Y esto se llama oxidación por la vía de las pentosas fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, la vía de las pentosas fosfato es un proceso citosólico. Tengo un proceso que es citosólico. Los objetivos de este proceso son la producción de NADPH, la producción de ribosa 5-fosfato y la conversión de pentosas en hexosas. Son los 3 objetivos que tiene. El primer objetivo, ¿ya?, es obtener NADPH. Recuerden que el NADPH, acá lo vamos a marcar, el NADPH es una coenzima. Es una coenzima que se requiere para diferentes procesos, ¿ya? Es una coenzima que se requiere para diferentes procesos, como la síntesis de ácidos grasos y esteroides, la síntesis de neurotransmisores como el óxido nítrico, la actividad detoxificante del sistema glutatión peroxidasa, del sistema de los citocromos P450, y se utiliza también, por ejemplo, para la fagocitosis. En la fagocitosis, esta coenzima permite la actividad de la NADPH oxidasa. ¿Qué tienen en común todas estas vías nombradas? Que todas necesitan NADPH. Por ende, todas las vías que nombramos ocupan el NADPH, que proviene de la vía de las pentosas fosfato. El segundo objetivo es producir ribosa 5-fosfato. El objetivo 2 es producir ribosa 5-fosfato. Acá, la ribosa la utilizo para síntesis de nuevo. La ribosa es un precursor. Acá la ribosa, ¿ya?, para nosotros la ribosa es un monosacárido de 5 carbonos. Y más que nada va a ser un precursor, ¿ya? Acá la ribosa la vamos a utilizar como un precursor para síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de ATP, síntesis de coenzima A, del mismo NAD y del mismo FAT. Entonces, es un azúcar que es precursor de estas moléculas. Para eso necesito la ribosa 5-fosfato. Y el tercer objetivo es convertir pentosas en hexosas. Convertir pentosas en hexosas significa que voy a convertir azúcares que tienen 5 carbonos, los voy a convertir en azúcares de 6 carbonos, ¿ya? Un azúcar de 5, una pentosa, se convierte en azúcares de 6, que son, por ejemplo, las hexosas. Ahora, ¿cuál es la gracia de obtener hexosas? Lo que yo quiero es que las hexosas obtenidas en la vía de las pentosas puedan ser degradadas en glicólisis.
La idea es que la pentosa se convierta en hexosa y sea un combustible. Lo que yo quiero es que la hexosa se convierta en un combustible y lo puedo utilizar, por ejemplo, en la glicólisis. Bien, esos son los tres objetivos de la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es un proceso que no está activo en todos los tejidos. Es una vía citosólica, pero no activa en todos los tejidos. Está en ciertos tejidos. La voy a tener activa en glándula adrenal, ovarios y testículos, en el hígado, en el tejido adiposo, glándulas mamarias y los glóbulos rojos. Allí es donde va a estar funcionando. En la glándula adrenal y en los ovarios y en los testículos está activa, ¿ya? Porque allí se sintetizan esteroides, ¿ya? Hormonas esteroidales y esteroides. Entonces, acá la tengo activa porque voy a sintetizar esteroides. Y los esteroides necesitan NADPH, por ejemplo. La síntesis de esteroides va a requerir el NADPH para las enzimas de ese proceso. En el hígado tengo síntesis de ácido graso y colesterol. Tejido adiposo, también síntesis de ácidos grasos. Glándulas mamarias, también tengo síntesis de ácidos grasos. Estos procesos también requieren grandes cantidades de NADPH. ¿Ya? Entonces, estos tejidos con estos procesos de biosíntesis principalmente necesitan NADPH para enzimas específicas en cada proceso. Y ese NADPH lo voy a obtener de la producción de la vía de las pentosas fosfato. ¿Ya? En los glóbulos rojos, la enzima glutatión peroxidasa requiere NADPH, pero esto es más que nada por un sistema antioxidante. ¿Ya? La glutatión peroxidasa es un sistema que evita la oxidación por efecto de especies reactivas de oxígeno. El oxígeno es muy reactivo y oxida. Entonces, los glóbulos rojos tienen activo un sistema antioxidante. Y el sistema antioxidante está a cargo de la glutatión peroxidasa, pero para su actividad, la glutatión peroxidasa requiere NADPH. ¿Ya? Entonces, en estos tejidos y en estas células tengo activa la vía de las pentosas. ¿Ya? Solamente por la necesidad prioritaria, por ejemplo, del NADPH para activar los diferentes procesos enzimáticos específicos en cada vía. Bueno, la vía de las pentosas las vamos a dividir en dos grandes etapas. La vía de las pentosas se divide en dos grandes etapas. La fase no oxidativa y la fase oxidativa. Ya, la vamos a dividir en fase no oxidativa y fase oxidativa. ¿De acuerdo? La reacción general contempla comenzar con una glucosa 6-fosfato, requerir 2 NADP+, que significa que son 2 NADP en estado oxidado, una molécula de agua, y producir una molécula de ribosa 5-fosfato, 2 NADPH y 2 CO2. Entonces, en general, la vía de las pentosas, ¿ya? En general, la vía de las pentosas comienza, ¿ya? Con la glucosa 6-fosfato, acá arriba, en la fase oxidativa, y a partir de esa glucosa 6-fosfato yo obtengo una ribosa 5-fosfato, que tiene 5 carbonos, obtengo 2 moléculas de NADPH, ¿ya? Y libero un CO2, ¿ya? Hay una descarboxilación, ¿bien? Esa es la vista general del proceso. Vamos a la vista particular. Vamos a partir con las reacciones oxidativas. Vamos a comenzar con el proceso oxidativo. El proceso oxidativo son reacciones irreversibles. En la fase oxidativa tengo reacciones irreversibles. Por cada molécula de glucosa obtengo en la fase oxidativa 2 NADPH, obtengo 2 NADPH, una ribosa 5-fosfato y un CO2. Los productos de la vía de la pentosa se obtienen en la fase oxidativa.
¿ya? Los productos de la biela pentosa los vamos a obtener acá, en la fase oxidativa. Entonces, les voy a mostrar la fase oxidativa, ya se la voy a mostrar con reacciones. Comienzo con una molécula de glucosa 6-fosfato, acá arriba. Comienzo con una glucosa 6-fosfato, ¿ya? Por efecto de una enzima llamada glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿ya? Se convierte en una molécula llamada 6-fosfogluconolactona. En esta reacción se libera el primer NADPH. Entonces, reacción 1, si lo quieren ver de manera sencilla, en la reacción 1, la glucosa 6-fosfato, por efecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, libera, en este caso, mejor dicho, forma un NADPH y la molécula o el producto de la reacción es 6-fosfogluconolactona. De allí, en un paso 2, aparece una enzima lactonasa, que transforma la 6-fosfogluconolactona, lo transforma en 6-fosfogluconato. Entonces, el paso 2 es 6-fosfogluconolactona, lactonasa en la enzima, y se obtiene 6-fosfogluconato. En el paso 3, el 6-fosfogluconato, ¿ya? va a sufrir una descarboxilación oxidativa. ¿Ya? En el paso 3 tengo una descarboxilación oxidativa y libero o formo un NADPH, que es el segundo, y un CO2. ¿Ya? Entonces, la molécula de 6-fosfogluconato por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa genera una reacción, una descarboxilación oxidativa. Obtengo un NADPH número 2 y un CO2, el único. Y la molécula que se forma se llama ribulosa 5-fosfato. ¿Ya? La ribulosa 5-fosfato. Finalmente, en una reacción que podemos marcar como la cuarta, la ribulosa 5-fosfato, por una enzima llamada fosfopentosa isomerasa, se convierte en ribosa 5-fosfato, que sería el producto. ¿Ya? Entonces, en el último paso, obtengo la ribosa 5-fosfato, ¿ya? Que es el producto de la vía. ¿Bien? Esa sería la fase oxidativa. Lo importante de la fase oxidativa, ¿ya? Es las dos reacciones donde obtengo NADPH, ¿ya? Y el producto final, que es la ribosa 5-fosfato. Bien. La fase no oxidativa son reacciones reversibles. En la fase no oxidativa tengo reacciones reversibles, ¿de acuerdo? Esta reacción o esta etapa también se le conoce como fase regenerativa. Esta etapa también es la fase regenerativa. ¿Ya? La característica de la etapa no oxidativa o de la fase no oxidativa es que a partir de azúcares de distinto tamaño, comienzo con azúcares que pueden tener 3, 4, 5, 6 o 7 carbonos. Puedo comenzar con triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Con esos azúcares se convierten en una primera etapa en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Esas moléculas se van a convertir en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3 carbonos, como también se pueden convertir en fructosa 6-fosfato de 6 carbonos. Entre ellos, entre los gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, hay isomerización, lo que finalmente me permite convertir todas las fructosas 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. Entonces, la idea de la fase no oxidativa es partir con azúcares de distinto tamaño, de entre 3 hasta 7 carbonos, y en una primera instancia convertir en gliceraldehído 3-fosfato o fructosa 6-fosfato.
De allí, toda la fructosa 6-fosfato que yo obtenga, todas las moléculas de fructosa que se obtengan, se convierten en glucosa 6-fosfato. La idea de la fase no oxidativa es obtener como punto final glucosa 6-fosfato. Esa glucosa 6-fosfato siempre se oxida. Ojo, la molécula de glucosa 6-fosfato que yo obtengo al intercambiar carbonos siempre va a ser oxidada. La oxidación puede ser en la misma vía de las pentosas, fase oxidativa, como también podría ser, por ejemplo, en la glicólisis. Entonces, la glucosa 6-fosfato se puede ir o a la fase oxidativa de la vía de las pentosas o se puede ir simplemente a la glicólisis, ¿ya? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, necesito dos tipos de enzima. La transferencia de carbono se realiza por dos tipos de enzima. Acá tengo transaldolasas y también tengo otras enzimas llamadas transcetolasas. Entonces, por ejemplo, parto con azúcares de distintos números de carbono. Por ejemplo, parto con azúcares de 5, veamos acá arriba, parto con azúcares, por ejemplo, en la imagen en la pantalla de la izquierda, no, de la derecha, disculpen, en la derecha parto con azúcares que tienen 5 carbonos, por ejemplo, parto con azúcares que tienen, por ejemplo, 5 carbonos, y 5 más 5, 10. Eso lo voy a dividir en uno de 7 y en uno de 3. El de 7 y 3 hay transferencia de carbonos y los transformo en uno de 6 y uno de 4. El de 6 es glucosa 6-fosfato. El de 4 se puede convertir con uno de 5 en uno de 6 y uno de 3. Y puedo tener 2 de 3 que se convierten en 1 de 6. La idea es intercambiar carbonos. En la fase oxidativa tengo dos tipos de enzimas, transaldolasas y transcetolasas. Las transaldolasas transfieren carbonos entre aldosas y las transcetolasas transfieren carbonos entre cetosas. La idea es que los azúcares que tienen 3, 4, 5, 6 y 7 se transfieran carbonos entre sí y primero se conviertan en gliceraldehído 3-fosfato o fructosa 6-fosfato. Y de allí finalmente todas las fructosas que yo obtenga las puedo convertir en glucosas 6-fosfato. Y esa glucosa es la que yo voy a ocupar. ¿De acuerdo? Entonces, ok, repito. En la fase no oxidativa voy a comenzar con azúcares de distinto tamaño. Carbonos, azúcares que tienen 3, 4, 5, 6 y 7 carbonos. Eso es lo primero. Entre ellos se intercambian carbonos. Unos reciben carbonos, otros lo pierden. La idea es que la transferencia de carbonos ya permita formar, por ejemplo, lo que quiero es formar gliceraldehído 3-fosfato o fructosa 6-fosfato. Eso es lo que yo quiero formar. Finalmente, los gliceraldehídos y la fructosa 6-fosfato van a permitir obtener glucosa 6-fosfato. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Cómo hago el intercambio? Para hacer el intercambio de carbono necesito dos tipos de enzimas, transaldolasas y transcetolasas. El intercambio es con dos tipos de enzimas, transaldolasas y transcetolasas. Las aldolasas intercambian carbono entre aldosas, las cetolasas entre cetosas. ¿Ya? La única diferencia. ¿Cómo es el intercambio? Por ejemplo, pensemos que partimos con dos azúcares de 5. 5 más 5, 10, ¿cierto? Dos azúcares de 5, 5 más 5, 10. Eso lo puedo dividir en 7 y 3. Eso también se puede intercambiar y puede ser un 6 y un 4. La gracia es que el 6 es una glucosa 6-fosfatasa, una glucosa 6-fosfato. El de 4 puede interaccionar con otro de 5 y se transforma 4 y 5, ya se transforman en 6 y 3. Otra glucosa 6-fosfato. 2 de 3, dos moléculas de 3 carbonos se convierten en una de 6, que es la glucosa 6-fosfato. Y así sucesivamente.
el intercambio de carbonos permite obtener finalmente, como producto final, glucosa 6-fosfato. ¿Hacia dónde se va la glucosa 6-fosfato? La glucosa 6-fosfato puede volver a ingresar a la fase oxidativa. La glucosa 6-fosfato puede volver a ingresar a la fase oxidativa. ¿Ya? Si no, se puede enviar a glicólisis. ¿Ahí sí? ¿Bien hasta ahí? Bueno, esas son las dos etapas. ¿Ok? Lo último es el punto de regulación. Ya, vamos a ver dónde está regulada la vía de las pentosas fosfato. La vía de las pentosas fosfato está regulada en la primera reacción de la fase oxidativa. La enzima regulada se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Enzima regulada, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Primera reacción, fase oxidativa, en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfogluconolactona. ¿Ya? Entonces, es el primer paso donde la glucosa 6-fosfato se convierte en 6-fosfogluconolactona. Recordemos que en este paso, ¿ya? Obtenemos NADPH. ¿Ya? En este paso, acá, justo acá, obtenemos NADPH. ¿Cómo está regulada? Está regulada por los niveles de NADP o NADPH. Entonces, el NADPH es un inhibidor de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima regulada. Entonces, el NADPH inhibe, pero si yo tengo NADP, el NADP activa. Esa es la regulación bien simple. Está regulada por los niveles de NADP y NADPH. El NADP libre, ¿ya? La forma oxidada de la coenzima. El NADP es la forma oxidada de la coenzima. Es un activador. El NADP es un activador. En cambio, el NADPH, que es la forma reducida, que es lo que libera la enzima, es un inhibidor. Entonces, cuando los niveles de NADP+ están muy altos, es porque el NADPH disminuyó y necesito que se active la enzima y la vía metabólica. Si los niveles de NADPH son altos, es lo contrario. Si tengo demasiado NADPH, estoy hablando que hay un exceso de la producción, significa que debo detener la enzima. Entonces, cuando el NADPH está alto, exceso de NADPH, se genera una inhibición. ¿Ya? Esa es la regulación. NADP+ activador, NADPH inhibidor. No tiene ningún otro tipo de regulación la vía.